John Marulanda, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Mar, muy buenos días. Bueno, coronel, en los últimos días conocimos de unas comunicaciones internas de unos correos electrónicos y de un computador que fue encontrado en uno de los campamentos del terrorista alias Gentil Duarte en el Caquetá, donde queda en evidencia algo que creo todos hemos entendido, y es que existe una directa relación entre los terroristas de las FARC y el régimen de Venezuela. ¿Qué hay que decir frente a eso? ¿Esto es nuevo acaso o simplemente se trata de la confirmación una vez más de cómo las FARC se sigue moviendo con un brazo, no sabemos si político exactamente, que maneja el régimen venezolano? No, esta situación hemos venido repitiendo desde hace mucho tiempo, inclusive en este mismo programa al doctor Londoño, a quien le enviamos un saludo deseando que tenga una pronta recuperación. Eso lo hemos venido repitiendo hasta la saciedad aquí, y lo único que hacen estos documentos que se dieron a conocer es confirmar lo que ya se sabía, pero al mismo tiempo presentar un mapa incompleto de la real situación que está sucediendo en la frontera colombo-venezolana, afectando especialmente a Colombia. Y es que allá se presentan los documentos solamente del señor Gentil Duarte, supuestamente decomisados en un combate en el cual dicen que se escapó herido en un brazo, y esos documentos son los de él, pero ahí no se cuentan otras realidades que están actuando en este momento allá en esa región. Por ejemplo, ahí no dice nada de la intervención que está haciendo John 40 como intermediario entre el gobierno de Venezuela, o las organizaciones y estructuras de Gentil Duarte y las de Iván Márquez. Ahí no se cuenta la relación que está forjándose a ratos con peleas y a ratos con amistades entre las FARC y el ELN. Ahí no se cuenta la pelea que está adelantando en este momento las FARC de Gentil Duarte, sus estructuras de Arauca, en contra de las organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua. Es decir, ahí faltan por decir muchas cosas importantes que están sucediendo en esa convulsionada frontera. Coronel John Marulanda, lo saluda Sergio Helt. Me gustaría preguntarle precisamente por esa división que hay en las FARC, y tenemos por un lado a esa ala comandada por Gentil Duarte y a la otra por alias El Paisa y por Iván Márquez, dos bandos que aparentemente han estado fuertemente enfrentados. Sin embargo, la noticia que teníamos era que el bando de alias de Iván Márquez y alias El Paisa era el que recibía la protección por parte del régimen venezolano, pero ahora con esto vemos un giro y vemos que quizá también se está protegiendo al otro bando. ¿Cómo entender esta relación entre esos dos bandos enfrentados, ambos de las FARC, pero cómo entenderla de cara al régimen de Nicolás Maduro? Pues mire, la manera, creo yo, inteligente de entender eso es de una manera muy pragmática. El señor Gentil Duarte es el que ha tenido el mayor dominio territorial, especialmente en la zona del Alto Apure, y estaba en el área del Nula, es decir, en el estado Apure y parte de Táchira. El señor Iván Márquez, que dijéramos en comparación con Gentil Duarte, volvió al monte un poquito tarde, pues llevaba un simbolismo y un reconocimiento mayor que de Gentil Duarte, y haciendo uso de esta posición preferente en la opinión pública, quiso asumir el mando de la refundación de las FARC, algo que fue no aceptado por el señor Gentil Duarte, que había venido trabajando años atrás en la constitución de esas células narcoterroristas de las FARC que estaban trabajando en Venezuela y en Guainía, Baupés y demás, y en el estado Bolívar y el estado Amazonas en Venezuela. Cuando aparece el señor Gentil Duarte, el señor Iván Márquez, él convoca una reunión para decir, bueno, yo asumo el mando, yo voy a ser jefe. Y Gentil Duarte le dice, no señor, no vamos a hacer como así que usted hace el mando, es que yo soy el que tengo aquí la mayoría de gente, y ahí se presenta la división y se matan entre ellos. Hubo masacres entre ellos aquí en territorio colombiano. Posteriormente,
el señor Gentil Duarte se protege muy bien en Venezuela con unas estructuras que le generan muchos dineros y lo cuida muy bien, y es cuando Iván Márquez acude al gobierno de Venezuela, quien ataca a Gentil Duarte inicialmente el año pasado en el Nula, lo desplaza de allá, le abre esa plaza a Iván Márquez. El Nula queda todo el frente de Saravena, Arauca, le abre esa plaza a Iván Márquez, pero aparece el tercero en escena, que es el ELN, que también está muy fortalecido. Al desplazarse hacia el sur y al no contar ellos y al tener que dividir, porque lo que están buscando son ganancias, por eso le digo que eso hay que mirarlo desde el punto de vista pragmático. Ahí la ideología es subsidiaria. Entonces dividen ese territorio y el gobierno desplaza hacia el sur a Gentil Duarte, hacia el Apure, y decide atacarlo, y fue la guerra que vimos este año ahí en el Alto Apure, al frente de La Victoria y demás, en contra de Gentil Duarte. De ese combate sale maltrecho el gobierno venezolano, sale con 7 hombres secuestrados, sale con cerca de 15 muertos, pero creo que todavía hay 2 desaparecidos. Sale muy mal, a pesar de que desplazó por primera vez en América Latina aviones de combate chinos que operaron ahí. Bueno, ante esta situación en donde quedó muy mal parado el ejército, las fuerzas militares venezolanas, de una manera muy pragmática se da un hecho posterior que todos conocimos, que fue la muerte del señor Jesús Santrich, que aún tenemos dudas de su real desaparición, pero como sea, lo sacaron del escenario, bien sea que esté vivo, bien sea que esté muerto. Y en ese momento se inicia una aproximación por parte del gobierno para tratar de conciliar estas dos partes y repartirse muy bien el terreno, porque es que ese terreno es el que le está dando gran cantidad de dinero, no solo por el narcotráfico, sino por la minería legal, especialmente, de manera particular el coltán y el oro. Y en ese proceso es que están, y en esas lides de acercamientos y dividir el territorio y ver cómo permiten usufructuar las riquezas naturales que están sacando de los estados Amazonas y Bolívar especialmente, y algo aquí de Colombia, es lo que están en este momento, y es lo que describen los documentos que encontraron en el computador del señor Gentil Duarte. Coronel, ¿cómo se explica el tema del negocio de narcotráfico entre esas dos alas de FARC? El ala que está en Venezuela y el ala que está en Colombia, liderada por Gentil Duarte, pero que además me llama la atención cómo tiene poder también para ir a lugares como el estado Apure, donde pues te diría gran parte del territorio también a su favor. ¿Cómo lo hacen? Siempre se ha dicho que la coca se produce en Colombia y pudiera salir por Venezuela. Los informes internacionales lo han indicado así, pero con la presencia de Iván Márquez, el Paisa, Romaña y demás en Venezuela, pues no vería uno que fuera tan fácil ese tráfico de estupefacientes de Gentil Duarte en Colombia a Venezuela para ser exportado a otros países. No, Demar, Gentil Duarte está fortalecido en Venezuela. Yo diría muy fortalecido. Él maneja gran parte de todas las rutas que cruzan Arauca y gran parte de las que cruzan parte del Catatumbo. Es por esto que el gobierno venezolano se ha venido a negociar con él, porque tiene una superioridad de control territorial sobre la que tiene Iván Márquez. La nueva Marquetalia es un proyecto que no ha arrancado en firme desde el punto de vista militar, práctico. Es decir, ellos iban a destruir entre ellos, y lo más seguro es que desapareciera la nueva Marquetalia de Iván Márquez. Ahí solamente le quedan el Paisa y Mordisco, que son bastante fuertes y que actúan por los lados del Caquetá. Toda esa coca, todos los laboratorios que se producen en el Putumayo y parte de Catatumbo, toda esa cocaína, pues gran parte coge la ruta de Venezuela, y esa ruta de Venezuela pasa por el Arauca, Guainía, Baupés, y a la vez de allá procede la minería ilegal de coltán y de oro especialmente. Entonces lo que hay ahora es y los dos grupos, tanto el de Gentil Duarte como el de Iván Márquez, actúan binacionalmente, están en los dos territorios. Entonces lo que hay ahora es un ajuste, un acuerdo para repartirse los territorios, las jurisdicciones
las áreas de ganancia y de responsabilidad. Esto se ha dado en el pasado. En Arauca, yo personalmente, siendo comandante del grupo Revis Pizarro en Saravena, me tocó lidiar con la pelea entre el ELN y las FARC hasta que se vinieron y se acordaron y dijeron, bueno, vamos a repartirnos Arauca. Usted coge esta parte y yo me quedo con esta. No, denme a mí este pedazo. Bueno, negocian, dividen el territorio y se respeta cada uno su jurisdicción, hasta que de nuevo alguien viola la jurisdicción por X o Y motivo. Normalmente rompen esos acuerdos por cuestiones económicas, por cuestiones de dinero, y vuelven a la guerra. Esa ha sido una historia de no acabar desde que se fundaron estos grupos, y es lo que estamos viendo, esas luchas y esos acuerdos intestinos entre Iván Márquez y Gentil Duarte, aclarando que el que tiene la mayor cantidad de hombres, armas y demás, pues es Gentil Duarte, y está sometiendo al gobierno venezolano a un proceso de negociación para ver si, como dicen ellos, dejan de matarse y se ayudan mutuamente en el proceso, entre comillas, revolucionario. Y es que en esa información que ha trascendido, precisamente se revela que bajo el mando de Gentil Duarte habría alrededor de 7.000 personas en armas. Una cifra que pues verdaderamente uno dice, esto es muchísimo más de lo que se desmovilizó en el proceso de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Pero ya nos decía usted al principio, coronel Marulanda, sobre la información que se tiene, y es que se tiene solamente, podríamos decirlo, una cara de la moneda. Faltan fichas de este rompecabezas. En la información que se ha revelado, pues se relaciona a un general del SEBIN. La pregunta es, ¿con quiénes están entablando la relación estos sujetos de las FARC? Hablamos de Gentil Duarte, también del Paisa, de Iván Márquez. ¿A qué nivel se establece esa relación? ¿Se establece con suboficiales, con oficiales, con generales, o directamente con el poder ejecutivo, si es que lo podemos llamar así, de ese régimen tiránico que es el de Nicolás Maduro? ¿Con quién es? ¿Con Diosdado Cabello? ¿Con Nicolás Maduro? ¿Con los generales? ¿O con quién establecen esa relación los hombres de las FARC en Venezuela? Demar, en este caso, como nos ha enseñado la historia de 60 años de lucha en contra de estos grupos narcoterroristas, pues hay que mirar con mucho cuidado las informaciones que ya aparecen, que deben de estar sometidas a comparación, a cotejación, con informaciones anteriores de otras fuentes, en otras épocas, para poder darle una validez y una certeza que permita sobre ellos planear también con alguna posibilidad de éxito. Mire, las FARC siempre han sido mentirosas en sus informes sobre la cantidad de hombres que tienen, sobre las bajas que sufren y sobre determinados asesinatos y secuestros que cometen. Ellas son por su naturaleza mentirosas. La mentira forma parte de su realidad. Fíjese usted que ellos en sus comunicados todavía dicen que el pueblo está en armas y la revolución está en camino. Esas son fantasías que ellos creen. De modo que hay que ser muy cuidadoso cuando él dice que tiene 7.000 hombres, porque realmente las otras informaciones y las informaciones de inteligencia de otras agencias no hablan de ese número tan grande, hablan con un número grande para lo rápido que se ha organizado, 3.500, de pronto 4.000, pero llegar a 7.000, como él lo pretende ahí, es difícil de creer. Ahora, una cosa además, por supuesto que pueden llegar ahí muy rápidamente, a ese número y a más. Ellos tienen una mano de obra disponible a lo largo de toda la frontera, que son una cantidad de jóvenes venezolanos, migrantes sin estudio, sin trabajo, desesperados, a quienes se les ofrece un puñado de dólares, como dice la película, y se incorporan a esa organización. Ahí no se necesita convencerlos ideológicamente, es un asunto de supervivencia. Y así como es lo de los números que se encuentran en esos computadores, son los vínculos y relaciones. Por supuesto que hay unas relaciones de alto nivel, a nivel gubernamental, orientadas, no me cabe la más mínima duda, desde Miraflores. Acuérdese usted que no es un secreto para nadie que el entonces delegado del presidente Chávez, el capitán Rodríguez Chacín, una figura siniestra, estuvo en territorio colombiano hablando con los compañeros de las FARC y prometiéndoles la entrega de algún tipo de armamento.
este señor Rodríguez Chacín sigue actuando en territorio, ha sido gobernador de uno de los estados venezolanos y es una figura siniestra en cuanto que mantiene contacto permanente con las FARC. Y las FARC han hecho eso tradicionalmente. Les recuerdo el caso del Ecuador. Bueno, por hablar de dos países vecinos y no hablar de otros países en situaciones más complejas como Nicaragua, como Cuba. Y hay otras relaciones, de modo que a mí no me cabe duda de que hay contactos a ese nivel, pero también ya operacionalmente sobre el terreno hay contactos con generales que, si bien no tienen un alto y directo relación con Miraflores, sino que están encargados de determinadas jurisdicciones y que tienen una capacidad de decisión sobre actividades que a ellos les favorecen, la no captura de gente, la entrega de otras identidades, la protección de campamentos y demás, que es lo que hemos visto que sucede en el Apure. Le recuerdo a usted que en el Apure han asesinado hasta 3 generales que han sido mandados allá a asumir el comando de las unidades de la Guardia Nacional y del Ejército que operan ahí. Todos esos casos ligados con corrupción y todos esos casos involucrando a gente de las FARC. De modo que es una dinámica política de relaciones, pero básicamente una política de utilidad pragmática y de recursos la que está en desarrollo en esa larga frontera. Pues, coronel John Marulanda, muchas gracias por atender los micrófonos de la Hora de la Verdad. Y estamos hablando del desarrollo de este tema que es apasionante y sobre todo preocupante, porque hay que ver cuánto de ese dinero del narcotráfico sirve a propósitos electorales. Seguramente no hay duda de que así sea. No, a usted, Demar, un saludo especial al doctor Londoño y muchas gracias por el tiempo.